Hola, buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado de saludarte. ¿Qué tal? Mira, en un principio me tengo que quitar el sombrero porque estoy delante de un auténtico novelón. Bueno, cuánto me alegro que te haya gustado tanto. Vamos, ha sido empezarlo y no poder parar. Eso es que me entiendo cuando lo escribo. Sí, además me ha fascinado conocer tantos detalles de esta historia y bueno, y los personajes, porque no sé qué me ha gustado más, si los personajes que la componen o la historia. Sí, es una historia muy desconocida, ¿sabes? O sea que... Y además es que es verdad, ¿no? ¿Qué ocurrió? Oye, Jorge, cuando escribiste Canción de Sangre y Oro, ¿ya tenías pensado escribir esta novela o La Reina Sola era una deuda que tenías? Bueno, tenía pensado escribir esta novela, lo que pasa que yo las novelas que escribo quiero que sean independientes entre ellas y cada una mantenga su pulso, ¿no? En el sentido de que porque haya una historia anterior a esa, el lector que entre y se compre La Reina y no se dé cuenta de que hay una anterior hasta que no llega a los anexos, porque si te fijas eso, no cuento que hay una anterior, ¿sabes? Sí, sí. Oye, y una curiosidad, ¿por qué contarla a través de Constanza? Porque podrías haberla contado a través de cualquier personaje y hubiera quedado igual de bien. Bueno, porque Constanza es la que en un momento determinado se encuentra en una situación más crítica, ¿no? Teniendo en cuenta que llega a Sicilia, que abandona Sicilia hace muchos años, cuando tenía solo 13 años, que no tiene experiencia de gobierno, que llega con 3 de sus hijos y que las conjuras de Macalda y de otros hacen peligro la de sus hijos. Yo creo que es el personaje que tiene que crecer más en toda la novela. Entonces creo que los sentimientos es un reino donde las mujeres se mueven con más facilidad que nosotros los hombres. Y a partir de ahí es por eso que la tomo a ella como protagonista en primera persona, aunque como bien dices hay otros personajes que tienen el mismo fuste que ella, ¿no? Porque hablamos de mujeres y las mujeres de la novela brillan con luz propia, pero me ha llamado especial atención Zuria, la almohadilla. Sí. ¿Es un personaje real y si no es así, cómo se te ocurrió? Mira, es la única cuyo nombre no aparece en las crónicas. ¿Por qué? Pues porque era una persona del pueblo. Y de los almogávares no se han conservado nombres. Pero como colectivo pues fueron determinantes en esta historia, fueron determinantes en la salida de la Corona de Aragón al Mediterráneo, fueron determinantes en la conquista del Mediterráneo y luego en la herencia que la Corona de Aragón dejó a España y al Imperio Español, ¿no? Que está lleno de huellas nuestras por todo el Mediterráneo, ¿no? Entonces, un hecho que existieron muchas Zurias, no solo porque las mujeres almogávares, sobre todo debido a su origen, que está en los montes de básicamente de Valencia, pero también en los montes de Sierra Morena, en los lugares donde había confrontación entre musulmanes y cristianos, y aún más arriba, porque a veces pues combatían como mercenarios contra otros nobles. Porque bueno, ya viste ahí que los golfines, de la España profunda, venían básicamente a Andalucía, se juntaron con los almogávares, ¿no? Entonces esta gente vivía en el monte, vivía en cuevas, no vivía en ciudades, no vivían protegidos por murallas, y cuando los hombres iban a luchar eran las mujeres las que tomaban las armas para defender la familia, ¿no? Y ahí verás que en los anexos cuenta la historia de Galípoli, defendida por mujeres almogávares, pues y a los bizantinos, ¿no? Entonces a partir de ahí he construido ese personaje con la seguridad que existieron personajes de ese tipo en esa época y en concreto entre los almogávares, porque eso es muy peliculero de hoy en día, que las mujeres luchadoras pero las había en esa época, había, y ahí las tienes por testimonios históricos. Es que cuentas, en La Reina Sola cuentas unos acontecimientos que son para la época y para lo que ocurrió extraordinarios, ¿no? Entonces, lo que sí me doy cuenta es que la historia de Pedro quizás hubiera sido distinta sin Roger de Lauria y sin los almogávares, ¿no? Pues,
hemos tenido, pero no solo la corona de Aragón, en toda España, ¿no? Porque atreverse a lo que se ha atrevido ese hombre es sorprendente, ¿no? Teniendo en toda la corona de Aragón solo 1 millón de habitantes y su vecino del norte 16, ¿no? Más todo lo que tenía Carlos d'Anjou, más el poder económico y poderes, pues nada, que los tenía muy bien puestos en yo, ¿no? Entonces, si no llega a ser por su audacia, para empezar, si no se llega a atrever, nada de esto hubiera ocurrido. Pero luego, pues dicen que la fortuna favorece a los audaces, ¿no? Y ahí lo tienes, surge un Roger de Lauria que empieza a crecer empieza como un almirante, pues novato, que nadie da un duro por él, y ese creo que ha sido el almirante más victorioso que hemos tenido en la historia de España, ¿no? Y surgen los almogávares, que sí, ya se los llevó él, que eran un problema ya en España, porque vivían de lo que rapiñaban, de lo que ganaban en enemigos, lo buscaban para poder vivir, y se los trajo Sicilia, y los golfines de Castilla se juntaron con ellos. O sea, esa es la primera empresa, dijéramos, española fuera de nuestras fronteras, o sea, porque no solo fue la corona de Aragón, ¿no? Entonces, sí, tuvo esa fortuna Pedro de Aragón de tener tanto por un lado a Roger de Lauria como pero que también se lo buscó. Lo que sí es que con lo que cuentas en La Reina Sola, me doy cuenta de que todo lo que ocurrió después con ese Mediterráneo español no hubiera sido posible si no partimos de este punto. Mediterráneo, para primero la corona de Aragón, que no tenía otro remedio de salir al Mediterráneo, que estaba siendo asfixiada de una forma brutal por Francia, y luego España. O sea, bueno, vamos a ver España. Ya lo cuento la novela, ¿no? O sea, Atenas, hoy en día nos sorprende que Atenas fuera española durante 100 años, ¿no? Pero es que Milán, ya con el Imperio Español, lo fue 150 años. Y la isla de Sicilia, dices, bueno, pero fuera de lo que hoy en día es España, pues en Cuba. Pues no, señor, resulta que en Sicilia estuvimos 50 años más, claro que fueron anteriores a nuestra presencia en Cuba, ¿no? Entonces, el Imperio Español empezó en el Mediterráneo. Hay algo que me sorprende, y eso la comienza en parte con la partida del rey Pedro a Burdeos para batirse en duelo con Carlos d'Anjou, para, digamos, decidir quién tenía privilegio sobre los terrenos, ¿no? Entonces tuvo que ser el acontecimiento del año o de la época, ¿no? Pues sí, fue un gran acontecimiento. Lo que pasa que creo que ninguno de los dos estaba diría si la cosa le iba mal, ¿no? Pero eso por descontado. Pero bueno, lo que ocurrió fue el acontecimiento no del año, sino de la década. Te lo deja claro Dante Alighieri en la Divina Comedia. O sea, solo hay unos españoles que salgan en familia, y luego una mención muy rápida a San Isidoro de Sevilla. O sea, son todos los españoles que salen ahí. Y además los pone de una forma muy elogiosa. En cuanto a los franceses, los pone a caer de un burro, entre tú y yo, ¿no? Entonces, si eso causó tanto impacto en su momento para salir en la Divina Comedia, en varios de los versos de la Divina Comedia, y eso que se mete en coros y tal, Dante Alighieri, pero en personajes reales, eso quiere decir que esos sucesos en su momento fueron, vamos, el gran notición de Mediterráneo del Jorge, una cosa que me ha llamado mucho la atención es que a lo largo del ideal de la caballería, ¿no? Un rey Pedro con un ideal del honor de caballero y de las leyes de la caballería llevados quizás a cotas extremas. En cierto momento me recordó a la anécdota de Pavía, ¿no? ¿Nos perdía ese ideal caballeresco para los tiempos que corrían? Bueno, ese ideal ya venía de su padre, Jaime I el Conquistador. O sea, se esforzaban en demostrar que eran... Ten en cuenta que eso era fundamental también en la propaganda de la época. La propaganda de la época y el propio Pedro
Pedro III era trovador, ¿no? La propaganda de la época la llevaban los juglares y estos cantaban lo que le escribían los trovadores, ¿no? Entonces, y en caso, y claro, él vendía claramente su imagen de un caballero perfecto, ¿no? Y además lo practicaba, ¿no? Pero sí, yo creo que el espíritu, eso yendo a Pedro, ¿no? Pero el espíritu caballeresco sí nos ha llevado a los españoles a presumir de ello y a veces a encontrarnos en problemas. Por fortuna, por ejemplo, hubo gente muy práctica como el gran capitán, otro insigne andaluz que triunfó en el Mediterráneo, que bueno, llevó el espíritu caballeresco a la práctica y es el que inventó en realidad los tercios de Flandes, bueno, los tercios, punto, que luego estrategia de los tercios de Flandes, ¿no? Y todo eso creció ahí en Italia, en la punta de Italia. Oye, Pedro, una novela, Jorge, una novela que cuentas te ha llevado junto con la anterior 8 años. Está magníficamente documentada y has hecho una radiografía de los personajes extraordinaria desde mi punto de vista. Yo he aprendido mucho, eso te lo puedo asegurar. Entonces, tú te sientes en cierto modo divulgador porque es que nos has enseñado cosas que yo creo que mucha gente desconoce. Bueno, mira, Fernando, yo lo que deseo ante todo es que sea una buena novela, que atrape desde el principio, que emocione, que enganche, y lo que deseo es que cuando termine, para otras de cosas, una de ellas es que le ha gustado mucho, que le da pena que termine, y la tercera es y el montón de cosas que he aprendido sobre mi historia, y que me siento orgulloso de mis antepasados. Para mí, ante todo, tiene que ser una novela, sí, pero en este caso esa novela que está basada en una historia real, digo que cuando estaba escrita, lo que pasa es que estaba escrita en 100 años distintos, aquí me ha tocado juntarlo todo. También, para empezar, mi deseo es que lo pase bien el lector. O sea, no quiero dar lecciones de historia, ¿no? Y una vez lo pase bien, se lo empeñe y no la aprende, eso ya es cuestión de cada uno, pero para la gente, yo creo que la mayor parte de la gente tiene interés en el pasado y es un valor añadido que tiene la novela. Yo te puedo asegurar que me lo he pasado genial y aparte junto a los personajes en gran parte de lo que sucedía, porque sin desvelar nada, digamos que ha sido una historia que al final tiene uno los sentimientos encontrados porque la historia ha sido un poco injusta tras los finales de su vida, ¿no? Sí, ha sido injusta y hay motivos, ¿no? O sea, no tener en cuenta de que nuestra aventura mediterránea se vio deslucida, un poco oculta con el gran esplendor que tuvo nuestra aventura americana, ¿no? Entonces ese es uno de los factores, ¿no? Y que lo del Mediterráneo ocurrió muchos años antes de perder América y todo eso, pero hay otro factor, ¿no? O sea, Pedro y Constanza se enfrentaron a un papa, de verdad que era un papa injusto, un papa que solo velaba por los intereses de los franceses, le importaba un rábano, le importaban nada la corona de Aragón, pero era un papa, entonces representaba el poder de la Iglesia, mientras encuentras que Constanza estaba del lado de los franciscanos espirituales y tal, la Iglesia de Roma o Viterbo, en el momento donde estuviera en ese momento el Papa, porque no se podía acercar a Roma, resulta que era una iglesia de poder, ¿no? De poder, de mando y ordeno, ¿no? Ese ha tenido un gran peso en nuestra historia aquí en España, ¿no? En el momento censural, en el momento de enseñar, ¿no? Y hasta ahora no se entendía que alguien se enfrentara pues al poder del Papa, ¿no? Y yo creo que eso le ha quitado protagonismo a los personajes que debían ser protagonistas en nuestra historia. Una historia donde aparece Constanza como un personaje principal, Pedro, Carlos, Danjou. Entonces, digamos que la historia se reparte entre lo que le ocurre a esos personajes, pero creo que en el fondo
hablabas tú de ellos, de los papas, en esta historia al final son en cierto modo unos tapados, ¿no? Porque eran únicos para mover o quitar reyes a su antojo como si fueran fichas, ¿no? Hombre, era gran poder, y a partir de Inocencio III, que fue el que decretó la cruzada contra los albigenses, contra los cátaros, a principios del siglo XIII precisamente, donde la corona de Aragón perdió todo el sur de Francia, los papas quisieron en ese momento decir que estaban por encima de cualquier poder terrenal, por encima de los reyes, ¿no? Y viejas fueron muchos de ellos. Pero ten en cuenta que algunos de los papas los nombraban los reyes, ¿no? Como fue el caso precisamente de Martín IV, que si llegó a ser papa fue gracias a la intervención armada de los aliados de Carlos de Anjou. Entonces un poco en entredicho si un papa ha sido nombrado por la fuerza de las armas, ¿no? Entonces, en ese momento gran poder era Francia. Y ponían también sus papas, ¿no? Y luego en el siguiente, uno de los personajes de la novela, Felipe IV el Hermoso de Francia, luego demostraría que secuestraba al papa, le obligaba, y es por eso que se pudo cargar a los templarios, ¿no? Entonces yo diría que el papa era un puesto de poder, o sea, por encima de lo espiritual era un puesto de poder. Entonces, por desgracia así fue. Para finalizar, Jorge, el título del libro es La Reina Sola, que yo creo que en parte no podría ser mejor título para la historia que cuentas. He disfrutado y he sufrido de esa relación entre Constanza y Pedro. Me ha parecido una historia de amor que ha sabido darle, digamos, ese toque para que el lector lo sienta y padezca lo que le ocurre a los personajes. Entonces yo quería que, para finalizar, ¿cómo te imaginas tú a esa Constanza en ese reino solo? Bueno, Constanza era una mujer de su época, así como tenemos a Macalda, que incluso hoy nos sorprendería, o a Suria, que lo mismo. Constanza era muy de su época, era una mujer con un alto espíritu religioso. A ella la habían criado para ser reina, era consorte, para educar a futuros reyes, y ese era su cometido hasta el momento, ¿no? Además era muy culta, provenía de la corte del emperador Federico II, el Splendor Mundi, que le llamaban por lo brillante que era y la cultura que tenía detrás, que el emperador también da dieta, ¿no? Entonces toda esa cultura la llevaba consigo, era una virtud. Entonces eso hubiera sido su papel, unas cuantas líneas en un libro de historia, ese era todo, ¿no? Pero en el momento en que Pedro la pasó, es cuando este personaje tiene que crecer, o sea, se siente por ella y por la vida de sus hijos, tiene un rival en un pulso de mujeres tremendo, que es famosa Macalda, que es un personaje absolutamente histórico y que hoy en día es leyenda en Sicilia. Entonces Roger de Lauria nos fluye mucho, Pedro y la propia Macalda, para mí es el personaje sobre el que pivota la novela, que tiene que hacer un esfuerzo mayor para cambiar, para crecer, para dar la talla y para cumplir su misión, conservar la vida de su sitio de Aragón en Sicilia. ¿Verdad? Oye, Jorge, perdón. que se ha cortado. ¿Has oído lo último que he dicho? No, lo último no. Vamos, he dicho que Constanza es el personaje sobre el que gusta la novela, porque aunque parece tan brillante como puede ser la mujer de Laurie, ella es la que tiene que hacer un mayor esfuerzo de crecimiento, de evolucionar para defender la vida de sus hijos y hacer que la dinastía de Aragón. Bien. La verdad es que Macalda también da para una novela para ella sola, ¿eh? Sí, hoy es leyenda en Sicilia, ¿eh? O sea, tiene una plaza dedicada, hay un festival dedicado a Macalda en su pueblo de origen, donde está el castillo Mategrif, que queda nada de él, que es una única torre, y esa única torre le llaman la Torre de Macalda. O sea que es un personaje sólido en el llámale, ideario siciliano. Vamos, pues entonces
yo creo que estaría un poquito orgullosa de la fama que al final con la que ha llegado a nuestros días. Seguro, era ni de alguna. Oye, Jorge, pues encantado y bueno, doblemente encantado de hablar contigo y de haber disfrutado de la novela, porque de corazón y me ha enseñado que es lo importante, ¿no? Entretiene, enseña y educa. Fenomenal, cuánto me alegro que te haya gustado. Pues muchas gracias y mucha suerte con el libro, que lo merece, y nada, que pases buen día. Gracias y un abrazo. Un abrazo, Jorge.